¿Cómo van? Muy buen día. Buen día a todos. Espero que todos anden muy bien, con mucha energía hoy. Bienvenidos a nuestra misa saludable de los domingos a la mañana. Esperando que tengan todos una buena mañana, en principio. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Buenos días, buenos días, buenos días. Ahí va, listo. Estamos para empezar una nueva charla. Hola, ¿cómo están? Buen día, buen día, buen día. Vamos a tener nuestra charla de salud del día de la fecha. Espero sea de su agrado. Buen día, ¿cómo están? Y espero además les deje una conducta reflexiva para poder empezar a trabajarse en salud siempre, desde la investigación, el estudio, la comprobación a ustedes mismos, el acompañamiento de un profesional. A mí me toca hoy por hoy cursar de vuelta a la facultad después de casi 20 años que siempre sigo estudiando, y lo que yo encuentro es que muchos de mis colegas, inclusive médicos con los que curso, repiten lamentablemente lo que se aprendió alguna vez en la facultad. Entonces repiten sin tener un pensamiento crítico específicamente actualizado. Entonces siguen repitiendo que las grasas saturadas son malas, que la carne produce cáncer, que por ejemplo las legumbres es un alimento fantástico. No quita una cosa a la otra, pero sin embargo uno tiene que avanzar más en las recomendaciones, después hablando de medicamentos, otras cosas, en fin. Yo digo, se repite lo mismo que se aprendió en la facultad. Los aceites de maíz son buenos. Es increíble que no se avance cuando sos profesional. Si te quedas, lamentablemente el mundo es muy agresivo con esa gente que se queda. Entonces, para que eso no nos pase, tratemos de tener nuevas informaciones para muchos, para otros serán ya conocidas, pero que sin duda les permita tener reflexiones sobre lo aprendido anteriormente. ¿Bien? El estudio en facultad es un estudio necesario para poder presentarse ante sociedad y tener un valor inclusive para permitirse nuevos estudios, pero sin duda es una aproximación que no es definitivo de un aprendizaje claro. Es muy chato lo que se aprende en facultad, es muy chato, y lamentablemente si nos quedamos solamente con eso quedamos muy atrás en lo que es especialmente la salud. Ustedes tendrán otros temas, pero yo lo que veo es en salud. ¿Ok? Bueno, nuestro tema de hoy es un tema bastante especial. Creo que va a ser un tema que va a dar de hablar. En un principio porque voy a tratar de abordar un sistema digestivo en completo deterioro, que muchas veces es el de ustedes. Yo hice el cambio porque ya no quiero saber más nada de esto. Ya vi que mi cuerpo se estaba lesionando, entonces en cierta parte de mi vida hice un cambio, hice una transición. A mucha gente le cuesta porque obviamente está muy metida en un ambiente donde toda la comida es de ese estilo, de mala calidad. Entonces les cuesta desde la disciplina, ni hablar del amor propio, ni hablar desde inclusive la adicción en el cerebro, etc. Buen día, gracias por lo querido. Buen día, muchos buen días. Gracias. Bueno, vamos a empezar entonces con esa charla. Bien, vamos a empezar con esa charla que nosotros nos debemos. Creo que va a ser lo mejor. En fin. Vamos a empezar hablando desde la antropología, que es donde me gusta abordar el tema de la salud y especialmente el tema de la nutrición. Hace 6 millones de años aproximadamente, ustedes imagínense el tiempo del que vamos a hablar, estaba el hombre, que ni siquiera era hombre, era un simio trepado en el árbol. Vamos a decirlo sencillo, ya se van a marear. Y esto típicamente fue fantástico porque esa especie de simio, un Paranthropus, si quieren decirlo así, con más ciencia, tenía facultades de alimentación en la copa del árbol. Podía comer hojas, podía comer frutos y no exponerse a que un depredador se lo devore. Entonces no bajaba del árbol. ¿Ok? Dentro de este proceso también evolutivo de la Tierra, estamos hablando del proceso digamos, de cambio climático,
todo lo que fue el cambio de la sabana africana obligó a muchas especies, especialmente ese Paranthropus, a modificar su alimentación y tener que bajar. Entonces se fue convirtiendo en un Australopithecus, bueno, o en una especie de hombre, que no siquiera era hombre, una especie de simio, que tenía la facultad de comer algún alimento que tuviera mejor densidad nutricional. Mejor densidad nutricional implica menos calorías, pero más valor nutritivo. ¿Bien? Y era menos costoso buscarlo porque habían animales muertos. Entonces era más fácil comer alguna proteína de músculo o alguna proteína específicamente de órgano. Y eso fue desarrollando específicamente al paso del tiempo. Es más, el mayor de los ejemplos es Lucy, ¿no? Que es el cambio entre ese Australopithecus a lo que es el Homo sapiens. Muestra específicamente ese tamaño cerebral, ese tamaño en altura, esa dentición, ese intestino, que se fue modificando de acuerdo a la expresión de un alimento de mejor calidad. Entonces empieza a existir las teorías, teoría del tejido caro se le dice, cuando el hombre, medianamente parecido, empieza a reducir su intestino, un intestino tremendamente igual al simio, muy grande, y lo reduce a un intestino más chico porque era innecesario tener tanto estructura fermentativa, y sin dudas también a un cerebro más grande. Con eso también acomodándole este estómago a un nivel de ácido que permitía romper estructuras más complejas como proteínas animales. Esto a grosso modo, ¿verdad? Después se fueron obteniendo diferentes capacidades conforme se fue alimentando más de ese animal muerto, de esa carroña, se fueron desarrollando estructuras más formadas en el cerebro, se fue buscando la caza, las herramientas, el fuego, fantástico, fue cubriéndose del frío, entonces fuimos desarrollándonos gracias a un alimento esencial. Esto no les tiene que quedar dudas, si no estamos en el mismo problema de siempre, de que decimos que es la dieta de moda, y ahora vamos a explicar qué es dieta de moda. Entonces, si mi alimento esencial fue el que me ayudó a desarrollarme, bien, yo tengo que entender que nutrientes van a ser más fácilmente absorbidos, utilizados en ese cuerpo, desarrollados específicamente con ese alimento esencial, y me va a costar más obtener nutrientes de alimentos que no son esenciales, pero que además tengo que destruir ciertas estructuras. En ese mismo cambio, cámbrico, si quieren decirlo, las plantas se separan de los animales. Cada uno es un linaje distinto, donde los animales, específicamente nosotros, que también lo somos, si no lo sabían, tenemos una conducta específicamente cuando estamos en riesgo. ¿Qué hacemos? Huimos, corremos en el hombre, trepamos, saltamos, tiramos, y las demás bestias, bueno, te atacan, te muerden, te rasguñan o corren también. ¿Bien? Entonces esa separación animal fue física, mental y física, fue agresiva, fue de pelea, de lucha, de morder, de rasguñar. Sin embargo, las plantas no tuvieron ese desarrollo. Las plantas tuvieron un desarrollo químico sobre sus agresores. Eso lo entienden, ¿no? O sea, el desarrollo químico, eso es fantástico. Si uno estudia un poco biología y lo lleva a la fisiología, entiende que esto es tremendamente fantástico. Un desarrollo donde la química de la planta permite destruir a su agresor, ¿bien? De forma crónica y además protegerse fundamentalmente en la parte más sensible de su reproducción, que son las semillas. Las semillas es el bebé de una planta, ¿bien? Que tiene que expresar justamente ese nuevo ser. Entonces, en esa semilla voy a proteger el ADN. ¿Y qué le voy a poner? Le voy a poner estructuras químicas que lo defiendan. ¿Está bien? Muy bien, gente. Pongan, por favor, aleluya a esta parte. Esta parte fue sencillísima, creo que a nadie le va a costar entender el proceso evolutivo que expliqué. Que si quieren lo decoramos más y lo ponemos más difícil de entender, pero creo que fue lo más sencillo que pude explicar algo que me encanta, que es la antropología nutricional o la antropología en sí. ¿Bien? Aleluya. Perfecto, hermano. Ok, hermanos. Vamos por más. Vamos por más. Vamos a tratar de hacerlo ahora un poco mejor. Aleluya. Perfecto. Bien, vamos, estamos queriendo. Si alguno dice, estoy en el infierno, es porque no entendió nada.
y empezaremos de vuelta todo de nuevo. ¿Está bien? Ok, aleluya. Vamos con esto entonces. Entonces hasta acá nadie tiene que tener duda que tu alimento esencial para ser lo que sos, hoy tener 5G, tener tu auto eléctrico, tener tu grok, tu inteligencia artificial, tu robot, lo que sea, fue porque se desarrolló un ser más grande en cerebro, más inteligente, más alto, más bípedo y con capacidad de creación y de supervivencia más alta. ¿Bien? Gracias a esto estamos hablando de que fue ese alimento esencial el que te desarrolló. Caramba, ¿ese alimento te puede producir cáncer? Yo estoy estudiando una estructura ahora que se llama ácido transbacénico, ¿bien? Que ni siquiera creo que lo conocen la mayoría, que es una estructura anticancerígena encuadrada en la carne. La estoy estudiando porque tengo que tener muchas referencias para poderle explicar cómo se trata y qué se está haciendo con él. Y es increíble cómo puede tener un alimento, una estructura, una sustancia anticáncer y decirle que es canceroso. O sea, es una verdadera bestialidad. Por eso, tener la referencia de que la facultad me dijo esto y que yo transmito lo mismo, es una burrada de parte mía, porque no aprendí nada en los últimos 20 años. ¿Ok? Entonces, esto es un progreso. Ahora, dentro de ese sistema digestivo, tenemos una característica. La mayor superficie de contacto entre el ambiente externo y el interno se llama intestino. Nuestra mayor superficie de contacto, lo que pasa afuera con lo que tenemos adentro, se llama intestino. ¿Bien? Y ahí hay ahora diferentes condiciones que tenemos que ver. Y acá quiero que abran bien la cabeza porque viene un tema que es áspero para mucha gente. Entonces traten de verlo desde una mente científica. Entiendan que hay palabras raras, pero quédense a grosso modo con lo que quiero explicar. Hay unas células dentro del intestino llamadas células del enterocito. Son células del intestino típicamente delgado, que tienen un tipo de pH, un tipo de celularidad, una histología, tienen función, específicamente en su mayoría de absorción de nutrientes, entre ellos aminoácidos que nosotros consumimos de las carnes. Y esa específicamente enterocito, histológicamente se les llama células prismáticas, que poseen una altura y una anchura determinada. Esto pone en cierto relieve ese tipo de células que en su superficie apical, son como dedos, ¿no? Donde se absorbe más así que así, esto es la típica célula del intestino delgado, nos permite más superficie de absorción, constituye 200 metros cuadrados. Es como agarrar una cancha de tenis y ver que tu intestino es así. Ya sos una persona adulta, tu intestino tiene esa característica, delgado, ¿verdad? Una característica enorme, una superficie enorme de contacto de tu medio externo con el interno. Entonces, todo lo que pase ahí, que sea boncinho, que sea bueno, va a afectarte a tu salud entera. Y todo lo que pase que sea malo, va a repercutir en tu salud entera. ¿Se entiende? Es demasiada la conexión que tenemos entre intestino, sistema nervioso, intestino, tejidos, intestino, órganos. Y hay conectores en este sentido. Uno se llama, por ejemplo, nervio vago. Me han escuchado hablar. Se usa mucho para la relajación del sistema simpático-tónico y cambiar a un sistema más parasimpático, donde estoy más tranquilo, donde el sistema autónomo tiene más control, donde tengo más oxitocina, más vasopresina, más regulación de la presión sanguínea. En fin, estoy más sano en contención. ¿Bien? Es como quiero que duermas, con un sistema parasimpático. ¿Bien? Y el sistema simpático es el sistema de estrés, de huida, de acción, ¿verdad? Bueno, estas células de superficie apical tienen vellosidades, microvellosidades, y en esas microvellosidades hay proyecciones que contienen posiblemente formatos de estructuras conformadas por algo que se llama glicocálix. ¿Bien? El nombre, bueno, no importa, pero son proteínas con carbohidratos, asociadas a carbohidratos, glicoproteínas, o son carbohidratos asociados a lípidos, glucolípidos. Bueno, entonces, esas células, ese glicocálix, tiene estas estructuras y liberan una sustancia que básicamente se llama sonulina, que permite una pequeña permeabilidad intestinal. ¿Estamos bien? Muy sencillo, lo expliqué porque si no me meto en un terreno que seguramente la mayoría cambia de canal. Ese glicocálix, donde se puede liberar esa estructura llamada sonulina, una estructura básicamente proteica, tiene la facilidad de generar una pequeña permeabilidad intestinal.
Bien, para que pasen justamente esos aminoácidos, esas vitaminas, esos ácidos grasos. Bien. Entonces, si yo tengo sano el intestino, esto va a ser muy bien controlado por un sistema inmune. Mi sistema inmune viene a posterior de ese estímulo de la sonulina, controlando que no haya pasado nada raro, controlando que no tenga ninguna agresión bacteriana ni ninguna agresión de proteínas anómalas. ¿Estamos bien? ¿Estamos de acuerdo? ¿Ok? Entonces, yo tengo un tejido que tiene una característica específica, que tiene unas proteínas específicas de unión a carbohidratos, unión a grasas, que libera una sustancia específica llamada sonulina. Y esa sonulina después abre un poquito los poros de la permeabilidad intestinal, permitiendo que inclusive mi sistema inmune controle, es como un peaje que permite que las sustancias pasen sin ninguna alteración. La carne no tiene ninguna estructura antinutritiva. ¿Está bien? La carne no tiene ninguna estructura que lesione mi intestino, salvo que sea quemada, ahí tendría ya una condición de lesión, pero si no, no lo tiene. Y es más, no altera mi sistema inmune. ¿Está bien? ¿Qué tiene los cereales, las semillas, las legumbres, los pseudocereales, el trigo, la avena? Tiene algo llamado, el nombre del título del programa hoy, perdón, del programa, estoy con el programa, de la charla de hoy se llama lectinas. Tienen lectinas. Hablé solamente uno de estos agresores. Puedo hablar de 7 de estos, que uno es peor que el otro, pero estoy hablándote de uno, se llama lectinas. ¿Qué hacen las lectinas? Es el sistema de defensa químico de esa planta que te estaba hablando, de ese cereal, de esa semilla, de ese maní que te encanta comer, que está tan famoso, que no tienes ni idea de lo que es, de esa soja, de esa berenjena. De esa berenjena tiene lectinas en enorme cantidad, es una bestialidad lo que trae, la berenjena. Destruye la tiroides, en fin, no se asusta. Esos alimentos tienen potencial enorme de lectinas, que es el sistema de defensa de las plantas, para producir sonulina en más concentración. El gluten de tu pan, que te estás comiendo ahora en tu media luna, no te atragantes, pensá nada más, es una charla de pensamiento, está activando tu sonulina. ¿Y qué produce tu sonulina? Que pasen proteínas anómalas a tu sangre. Esta hipótesis la nombró especialmente Alessio Fasano, un italiano, donde pudo corroborar en un estudio muy interesante cómo pasaban las proteínas cuando existían alimentos como el gluten a la sangre y el sistema inmune atacaba. Alessio Fasano, pues googlealo. Y esto es después una respuesta inmune. Mi respuesta inmune va a ser hacia las proteínas que tienen homología estructural, son parecidas a diferentes órganos. Tu tiroides, Hashimoto, tu piel con eczema, prurito, alergias, psoriasis, lo que quieras llamarlo. Tus articulaciones, artritis reumatoidea psoriática, tu sistema nervioso central, llamándose esclerosis múltiple, ELA, enfermedad lateral amiotrófica, llamándose también a futuro, con posibilidad enorme, de trastorno del espectro autista, también inclusive, o lesiones varias, inclusive reproductivas. ¿Ok? O sea, el sistema de defensa de las plantas, que nunca pudimos adoptarnos, nos genera todo esto con el paso del tiempo. No, pero está bien. Fantásticamente a vos te hicieron creer que tenés que comer un plato de verduras más colorido y una porción de carne del tamaño de tu mano. ¿Bien? A mí también me lo hicieron creer. Y que mi desayuno tenía que tener cereales. Estuve viendo una serie el otro día acá en familia. Una serie, digo, el desayuno del nene, desayuno de un nene, era cereales. Digo, ¿por qué vas a darle a un nene semejante estupidez? Si lo que menos necesita un nene es en el cerebro cereales. Perfecto. Es típico, ¿bien? Es típico. Ok, sin embargo, However, había que entender ahora que esta sonulina tiene una tremenda expresión, especialmente en las lesiones futuras de enfermedades más serias del sistema justamente intestinal, como intestino que ya se llama Crohn o colitis ulcerosa. ¿Por qué? Porque también actúa en el moco, destruye nuestro moco y a la vez permite que ese moco se pierda. Y justamente se ven en estas enfermedades cómo el moco se va perdiendo en la materia fecal, inclusive empiezan a haber destrucción de las criptas, sangre de la materia fecal. Un verdadero desastre que puede llevarte a cáncer cuando se llama enfermedad de Crohn inclusive. ¿Bien? Entonces, tenemos
un sistema específico para un alimento específico, pero tenemos la capacidad, se llama carnívoros facultativos, de comer otro alimento, pero tenemos que pagar un precio. El precio es que ese alimento tiene un sistema de defensa que ataca mi sistema digestivo porque yo he perdido el sistema digestivo del simio, que puede fermentar, inclusive digerir la pared celular que nosotros no podemos digerir. Yo no puedo digerir la pared celular, es fibra cruda, llamada fibra insoluble, que no la puedo digerir. Y esa fibra insoluble en mucha gente es tremendamente lesiva ya. Sin embargo, yo no puedo digerir pelo ni uñas de animales porque no tengo capacidad con la queratina. Entonces tengo que comerle la parte interna. No puedo digerir muy bien el cuero. Bueno, es porque me está faltando las enzimas para esto. Me faltan enzimas para digerir casi todo lo que tiene el alimento crudo, a menos que lo cocine y se vuelva más digerible y les rompa algunas proteínas y pueda hacerlo mejor. Algunos sí, otros no. El gluten no le saco nada con cocerlo, con cocinar el trigo, queda peor. ¿Se entiende esto? Bueno, pongan aleluya, por favor, hermanos, si esto fue claro. Si esto fue claro, ¿entendió o no entendió? Si se entendió, sí. Si no, vamos todo de vuelta. Estoy tremendamente al horno. ¿Bien? Ok. Entendieron. Aleluya. Perfecto. Dentro de la alimentación carnívora, ¿y por qué se dice alimentación de moda? Porque la gente desconoce lo que es su alimento esencial. No tienen ningún tipo de conocimiento en antropología y es porque escucharon recién la alimentación carnívora. Moda, media, mediana, dentro de lo que es toda la etapa de estadística, moda es algo que se repite constantemente en el paso del tiempo. Y esto sin duda es una moda porque se repitió al paso del tiempo. Hace tiempo fue, 6 millones de años atrás. Entonces sí es una moda. Llevado a lo que es científico, ¿verdad? No a lo que es burdo. Es una moda porque fue lo que se repitió en el paso del tiempo y nos permitió ser lo que somos ahora. ¿Qué otra ventaja tenemos, mis queridos amigos? Por favor, vamos a concentrarnos en el tema de hoy, no me pregunten por otras cosas. ¿Qué ventaja tenemos? Por ejemplo, yo necesito vitamina A para mis sistemas, mi piel, mis ojos, mis óculos. Tienen que tener vitamina A. ¿Pues tienen vitamina A? El hígado bovino, fígado bovino, Mastein. En un solo gramo de hígado bovino tengo más de 30 zanahorias juntas, en un solo gramo de vitamina A absorbible llamado retinol, ácido retinoico. ¿Qué es lo que tiene la zanahoria? Betacaroteno. Yo no puedo transformar el betacaroteno en ácido retinoico con facilidad. Y es más, hay gente que ni siquiera tiene las enzimas y se pone naranja cuando come zanahoria. No, tomate el jugo de zanahoria, me estoy poniendo naranja, es porque no lo estás absorbiendo, te estás intoxicando, porque básicamente no tenés la enzima para degradar ese betacaroteno y pasarlo a ácido retinoico. Y la absorción de esto es un 8%, una miseria. Entonces, los problemas de visión que tienen los veganos es clara. Los problemas de piel es claro, porque básicamente le está faltando una vitamina esencial. Yo quiero absorber omega 3, otro ejemplo, ¿bien? Omega 3, de animales sencillísimos, el animal come pasto, fantástico, oveja, cordero, vaca inclusive, búfalo, pescados de aguas profundas, fantástico, o de pescado blanco de aguas profundas, ¿bien? Tendría mi omega 3, una sardina, por ejemplo, un jurel, por semana por lo menos comete una sardina, tenés 5 gramos de omega 3, es una cantidad enorme. Bueno, es un tipo de omega 3 DHA y EPA extremadamente absorbible. Es tuyo, es humano. Las plantas lo tienen, se llama ALA, ácido, ALA. Se absorbe de DHA y de EPA entre 6 a 7% con mucha cantidad que tenés que comer de ese alimento, por ejemplo la chía. Totalmente ineficaz. No podés producir ningún efecto antiinflamatorio ni antiplaquetario con un omega 3 de tan baja concentración y además casi siempre extremadamente oxidado ya. ¿Se entiende? ¿Se entiende esto? Se vendo carne de cordero de pastura. Por favor, pasame tu teléfono. Excelente, gracias por esto. Ojalá la gente te empiece a comprar. Es más inteligente de comprar kilos y kilos de verduras y plantas. Otro alimento, vamos a poner otro ejemplo, el hierro. Un solo gramo de fígado bovino tiene más de,
un plato de lentejas, o feijão, como se dice en Brasil. Tengo amigos brasileños que esta semana la pasaron de mal, tremendamente. No, lo que me dijeron fue de arriba abajo, como si fuera el culpable yo. ¿Ok? Tengo compuestos que obviamente, comparados con tu alimento esencial, es tremendamente claro que el hierro M de la carne o del hígado es 10.000 veces, un 40, un 50% más absorbible que lo que es el feijão, que lo vas a evacuar el hierro como si nada, pues no tiene absorción. Entonces es imposible que vos vegano o vegetariano puedas tener, teniendo menopausia, un hierro, una ferritina de nivel 70. Casi siempre estás en 10, 15, 25, a menos que tengas tenia saginata, una degeneración de tu hierro tremendamente fuerte, con un déficit fuerte de capacidad cognitiva, de oxigenación en los tejidos, de función tiroidea, te vas destruyendo. No, pero el mundo tiene que virar a ser vegetariano porque vamos a ser más longevos. Caramba, porque me malnutro, porque me inflamo, voy a ser más longevo. Es una bestialidad pretender y además hacer evidencias tan fáciles de refutar con poblaciones que básicamente no son vegetarianas y que la gran mayoría son longevos por otras características. Pero estamos hablando de longevidad funcional, que es otra cosa distinta. Bien, es plenitud y no es simplemente existir en esta tierra, sin ningún tipo de propósito. Si tu propósito es pobre en la vida, tu vida tiene características pobres. Si tu propósito es muy alto, caramba, vale la pena vivir hasta los 150 años porque tienes un gran propósito de vida. Me levanto todas las mañanas con ese propósito en la vida porque tengo esa función y esa misión. Bien, y eso es lo que quiero que ustedes entiendan. A eso trabajamos en la gente. Tenemos muchos programas de salud con mucha gente. Tratamos de educarle la cabeza para que mantengan un propósito de trabajo, un propósito de vida a partir de ahí, y además tengan una alimentación que les cuesta un huevo a la gran mayoría, pero que encaja muy bien en la resolución de su mayoría de problemas. El tema es que hay una transición en esto. Y hay que adaptar el cuerpo. Mucha gente no tiene salud para digerir carne, está enferma en el sistema digestivo y está enferma en el sistema cognitivo con alimentos basura. Vamos a un poco de esto ahora. Agárrense ahora, pónganse el cinturón. Póngase el cinturón para poder entender un poco más de esto. ¿Bien? Hay un estudio danés que se llama The Pathogeny and Subsequent Risk of Parkinson Disease, creo que era. ¿Sí? Si mal no lo dije, creo que implica un estudio donde se saca... sí, está bien. Está bien. Estudio de... la vagotomía es el estudio donde se saca, básicamente, o se inhibe, se inerva, se controla, perdón, el nervio vago. Se le pone unos aislantes al nervio vago, ¿ven? Va a decirlo sencillo. Esos aislantes al nervio vago, ¿el nervio vago qué es? La conexión de tu intestino con tu sistema nervioso central. ¿Bien? Entonces, yo tengo información que me llega del intestino al sistema nervioso central. Por eso mucha gente cuando tiene la cabeza loca, tiene intestino irritable o estómago con déficit digestivo, no tienen ácido, porque controla el ácido del estómago inclusive. El sistema nervioso central es crucial para la digestión. ¿Me entendiste? El sistema nervioso central gracias al nervio vago. Ahora, esa vagotomía que se hizo en ese estudio mostró que cuando pasaban 20 años se mejoraba en un 40% la prevención del Parkinson. Hola. Fíjense con eso. ¿Qué quiere decir esto? Se empezó a investigar en animales, yo tengo estudios de ratones y vermes, se dice en portugués, gusanos, en castellano. ¿Bien? En ratones y gusanos, donde se vio que específicamente cuando hay lectinas entrando a tu sistema intestinal, pasando a nervio vago, hola, miren esto, llega al sistema nervioso central estresando el nivel del sistema nervioso central de tal manera que puede básicamente destruir neuronas productoras de dopamina. Y además destruir tu intestino que también produce dopamina y producir lesiones en el sistema motoro y cognitivo. Fantástico el sistema, lo que hacen las benditas plantas. Un sistema de destrucción de su depredador más allá del intestino al sistema nervioso central directamente. ¿Me siguen? Es una propuesta que obviamente todavía está en ratones y vermes y gusanos, que tiene que trasladarse a humanos, pero que en el estudio danés ya dio un gran
puntapié para entender que parte de muchas lesiones del Parkinson son producto de las lectinas. Esto me pareció fantástico a nivel biológico, cómo las plantas pueden lograr esto, pero obviamente es a nivel salud, es tétrico, porque mucha gente no tiene ni idea de que se está destruyendo a nivel neurológico por consumir lectinas. Mi papá tiene Parkinson. Bueno, la lesión ya está producida. Lo que hay que hacer, yo tengo también pacientes con Parkinson que voy trabajando de diferentes maneras. Primero, alimentación esencial. Ya la alimentación esencial te va a disminuir los carbohidratos, que son estresantes del sistema nervioso, y le va a sacar las lectinas. Después tengo que ver cómo construyo al sistema nervioso, especialmente, y cómo mejoro su captación de dopamina. Usualmente suelen tener medicamentos que con el tiempo cada vez son menos eficientes. Entonces hay que hacer algo que vaya tratando de perdurarle la calidad de vida. ¿Ok? ¿Hasta acá me entendieron todos? ¿Bien? Los cuadros que yo tengo específicamente sacados de estudios son las gramíneas como el trigo, la soja, el maní, el peanut, el lentil, lentejas, pía. Básicamente granos, lentejas, porotos, berenjenas, todo lo que implica inclusive payares. Bueno, les puedo decir de todo de esto. Están repletos de esto, inclusive son alimentos que tienen más densidad nutricional, digamos, en teoría serían mejores que comer simplemente un pimiento, tiene más proteína, pero tengo que pagar un precio. El precio es altísimo, porque el precio me obliga a tener que inflamar y obviamente tengo que consumir más carbohidrato, ¿verdad? Tengo que consumir más carbohidrato para conseguir la misma calidad proteica, tengo que consumir más antinutrientes y solamente les hablé de un antinutriente. Tenemos muchos más, que uno peor que el otro. Una vez hablé del oxalato, que es terrible. Cómo se deteriora el hueso, las articulaciones, o se inflama inclusive los riñones con esto. ¿Bien? Tenemos después el ácido fítico. Bueno, en fin, tenemos una serie de problemones con esto. No es solamente la lectina. Entonces, mis queridos amigos, cuanto más estén entendiendo la alimentación que yo propongo, que es basada en animales, no específicamente carnívora, porque es bastante complicada para seguir en la sociedad, más basada en animales, donde tu desayuno tenga fuente animal, donde tu almuerzo tenga fuente animal y tu cena tenga fuente animal, y menos de fuente vegetal, que además no te inflame, o sea, como fuente vegetal, pero que no me inflama, que no me genera lesión y que además lo estudio y tiene menos deterioro. ¿En dónde podrían entrar bien las plantas? En la parte médica. ¿Por qué en la parte médica? Escuchen esto. Lectinas, no leptinas. Leptina es una hormona. Lectina es una proteína de las plantas. A nivel de lo que implica la medicina, la gran mayoría de medicamentos que ustedes conocen vienen de las plantas. La aspirina que ustedes conocen, la metformina que ustedes conocen, inclusive las hormonas sexuales de la soja o del ñame, también vienen de las plantas y son molecularmente, cuando se trabaja así, un sinfín, casi todo, hasta la estatina viene de una corteza de un árbol. ¿Bien? Yo considero, esta es mi opinión personal, no tiene por qué ustedes adherir, que las plantas tienen un principio medicamentoso cuando son tratadas, sacándole lo peligroso de ellas. Es más, tengo una profesora en Brasil, que estudié un poco con ella, usa las lectinas, sacándole la parte tóxica, como un medicamento. Me pareció fantástico lo que hizo, tremendamente, y me aseguró más el concepto de medicamento. Planta, medicamento, animal, alimento. ¿Bien? Entiendan un poco esto, que es un poco nuevo. Pero las lectinas, como otras estructuras, el resveratrol, son sistemas de defensa de las plantas. ¿Bien? No son un sistema para nosotros, especialmente consumirlo cotidianamente. Ahora tenemos que llevarlo a la industrialización, laboratorio, hacer algo mejor con esto y utilizarlo como medicamento. La metformina es un gran medicamento. La berberina es un gran medicamento que usamos especialmente. Inclusive el vinagre de manzana es un medicamento, no es un alimento. No está en mi cuerpo, no es un suplemento. Está por fuera, es la fermentación externa, que lo puedo usar en ciertas etapas de mi vida por déficit digestivo. Fantástico. Para bajar la insulina, la glucosa, perdón, fantástico. Lo puedo usar, pero con el tiempo, si lo uso todo el tiempo, no me va a hacer tan bien. Pero el medicamento es probablemente una gran respuesta de las plantas con nosotros. Nos complementan. Pero no me pueden nutrir específicamente con calidad. Porque me cuesta mucho, le dije,
La vitamina A, vamos a otra vitamina, ¿quieren hablar? Porque si no, esto queda como que solamente son esas. No, papá, tenemos muchas más. Piridoxal, vitamina B6 de las plantas, tóxica para mucha gente, déficit enzimático. ¿Qué usamos? Piridoxina para las plantas, piridoxal 5-fosfato, que es la versión animal. La usamos inclusive para la metilación. Es un suplemento que hemos básicamente propuesto con piridoxal 5-fosfato. Piridoxina es tóxica, piridoxina, ¿bien? Tóxica de plantas. La vitamina B6, increíble. Bueno, después tenés la B12, que no está en el reino vegetal, está en el reino animal. Tenemos a partir también de, si ustedes comparan la B12 en 1 gramo solamente de hígado de ternera, tienen, bueno, ya se les conté esa analogía, ¿verdad? Entonces tenemos que ver qué es lo que puedo comer, que no me inflama, cómo se le puedo sacar lo más lesivo. La avena, un gran alimento lleno de lectinas. No, pero el betaglucano es bueno. El betaglucano es bueno cuando lo saco de la avena y lo pongo en laboratorio a producir un gran medicamento. Un gran medicamento. Es verdad que es excelente como medicamento. Hay mucha repercusión sobre él. Pero no comiéndolo como alimento porque me revienta el intestino. Y además que me llena de carbohidratos. ¿Ok? Interesante, ¿verdad? Ok, meus hermanos. Vamos a hablar un poco de sus consultas. Espero que sean del tema de hoy. No me hablen de la colitis ulcerosa con respecto al medicamento que están tomando, metotrexato. A ver, preguntas. Libérenlas, déjense fluir. Las frutas también tienen lectina. Las frutas tienen, todo fruto también tiene antinutrientes, producto de especialmente esa defensa. El fruto que tiene, la semilla que tiene que ser protegida para poder generar. Ahora, lo que busca la planta es que ese fruto sea sensible al animal, que se lo coma, para que cuando lo coma esa semilla, la evacúe y pueda diseminar ese ADN en diferentes lugares para poder crecer. Te usa la planta para que crezcan sus otras plantas. ¿Bien? La más agresiva de todas es la frutilla, porque la frutilla es nueva y es un fruto que tiene muchas semillitas que son alérgicas en mucha gente. ¿Por qué? Porque es un alimento nuevo, creado ahora, que no tiene adaptación con el paso del tiempo. ¿Bien? Le hemos bajado un poco la parte tóxica, pero sigue siendo para mucha gente. Es más, en los bebés no se da frutilla, no sé si lo sabía. Me quedé con esto. Un nutriente más que tiene, que no se habla mucho, la carne, son los ácidos nucleicos, fundamentales para producir tu ADN y tu ARN. Las plantas tienen de esto muy poco, porque obviamente es distinto su celularidad al animal. Te aporta muy poco de esto y mucho te aporta el animal cuando comes ácidos nucleicos, especialmente de alimento carnívoro. Ok, si todo es carne, ¿ayuda al tránsito intestinal? Si es un intestino sano, sí. Si tu intestino es sano digestivamente, masticatoriamente, intestinalmente, sí. Pero eso ¿qué requiere? Hormonas sanas, tiroides sanas, progesterona sana. Si tu tiroides está mal, con poca hormona tiroidea, T3, poco T4, TSH alta, mucho antinutriente, mucha enfermedad Hashimoto, tu intestino no te va a andar bien. ¿Por qué? Porque la motilina funciona con esto y también con lo que se llama progesterona, que en el ambiente social la mayoría de gente tiene muy baja la progesterona y tiene mucho estrógeno, se llama estrogenización, y esto también afecta a tu motilidad intestinal o estás deshidratada. Entonces, cuando yo tengo todo esto, la culpa no la tiene la carne y comer alimento carnívoro. Vos estás comiendo mucha planta, generando inflamación y evacuando por inflamación, no por un intestino sano. Entonces, es más complejo entender tu intestino, porque tenemos que ver todas las aristas. Y llegamos y escarbamos y encontramos un montón de problemas que vos pensabas que era por falta de fibra. Y no es por falta de fibra, es por falta de salud. La fibra lo que hace es inflamarte para que evacúes. Pequeño detalle. Los ovos. Ovos tienen un problema en Estados Unidos con los ovos. Hay un tráfico de huevos, ¿sabían? En Estados Unidos, de Canadá a Estados Unidos, de México a Estados Unidos. Hay mucho consumo de huevo a partir de ahora, que saben que no es de colesterol. Y es más, te están promoviendo que vos alquiles tus gallinas ponedoras. Hoy en Estados Unidos estuve informándome con algunos pacientes de esto. Alquilo mi gallina ponedora, 3, 4 gallinas ponedoras, las tengo en mi parque, me ponen todos los días 4 o 5 huevitos, listo, huevos de calidad en casa. No me parece malo. El tema es que la clara de huevo tiene, cuando yo la consumo con consistencia, puede generarme, si tengo alteración intestinal por defectos de estos alimentos que estamos hablando,
puede generarme disbiosis y alteración en la sonulina y pasar proteína de la clara, ¿no? La yema no produce esto, y producir también un aumento de la IgA. Generarme una alergia o una histaminosis. Gente tiene diarrea cuando come huevo. ¿Por qué? Porque tiene histaminosis. Y eso es peligroso porque la clara puede generarle, porque estuvo comiendo demasiado alimento de lesión y la clara ahora cayó en la volteada. Pero no es el problema la clara. Se corre la clara, se come yema y se trata de reparar la histaminosis derivada del mastocito exacerbado porque el sistema inmune explotó porque las proteínas pasaron por el intestino. ¿Qué es la frutilla? La frutilla es la strawberry. Es la fresa, se dice en Latinoamérica. Fresa, frutilla. Probióticos y prebióticos, toda una historia compleja, porque siempre que estudiamos probióticos estudiamos en gente que tiene intestino cargado de carbohidratos y muy fermentativo. Entonces, lo que sería ideal es ideal para esa gente. Lo que no es ideal para un carnívoro que come más carne, que es un intestino bastante distinto. Y cuando los estudios que se hacen sobre el intestino es en Estados Unidos, es peor. Entonces, hoy todavía estamos iniciando el proceso de investigación del intestino carnívoro. ¿Bien? Con menos bacterias fermentativas, menos inflamación, menos gases. Si ustedes son carnívoros, en un 80% de esa alimentación basada en animales, prácticamente no tienen gases. Prácticamente no tienen gases. No estoy todo el día bombardeando al mundo porque estoy fermentando menos. Bueno, la vaca tiene que fermentar mucho porque tiene varios estómagos que tienen que rumiar un tipo de alimento que tiene mucha fibra y ellos pueden utilizar y sacar nutrientes de ahí, nosotros no. ¿Ok? ¿Qué opinas del brócoli? Brócoli tiene una estructura medicamentosa muy buena. Indol 3-carbinol, sulforafano. Podemos hacer pastillas de indol 3-carbinol o podemos hacer pastillas de DIM. ¿Está bien? Sigue siendo medicamento. ¿Está bien? Sin embargo, también tiene goitrógenos que pueden atacar tu función tiroidea. ¿Ok? Costo-beneficio que puedo sacar de este alimento o suplemento que me sirva y que no me esté dañando de acuerdo a mi composición de salud. Si tengo daño, posiblemente no me convenga. ¿Entendiste? Sigue siendo lo mismo. Medicamento o alimento. Mi alimento fundamental es esto. Medicamento lo puedo usar o puedo comerlo si no tengo lesión. ¿Bien? Muy didáscalico. ¿Qué quiere decir eso? Didáctico, supongo que será. No tolero el huevo. Y esto está pasando porque tenés una intolerancia histaminérgica. Histaminérgica. ¿Recomendás los quesos? En cierta forma no, si la materia prima es una caseína 1. La caseína 1 es una proteína mucosa de intestino que produce inflamación y también lesión intestinal. Si es caseína 2, esto no ocurre igual. La caseína 2 es la de oveja, cabra. Hay gente que tiene un intestino muy bueno y podría consumir un queso bien fermentado. El queso fermentado, caseína 1, es menos lesivo que el queso no fermentado, que tiene menos fermentación, es más industrializado. Ahí te diría, no va por ahí. ¿Ok? Carne y el tema del riñón. Es una verdadera falacia pretender que la carne te daña los riñones. ¿Qué te daña los riñones? Yo he trabajado mucho tiempo con pacientes renales. Mucho tiempo. Casi 5 años de mi primera etapa en estudiante de nutrición, tenía un gimnasio frente a Favaloro Renal y trabajaba con planes de alimentación y entrenamiento. La mayoría, casi el 80% que viene de pacientes renales son derivados de diabetes tipo 2. ¿Qué dañó el riñón? El azúcar. ¿Bien? ¿Qué dañó el riñón? Especialmente o también alguna infección. ¿Bien? Una infección del tracto urinario que haya lesionado su riñón. De la proteína no vi nunca, salvo que sean culturistas con demasiada droga de lesión al riñón, por ejemplo por hipertensión, y obviamente se dañe el riñón porque hubo presión y obviamente ahí la proteína viene a generar un efecto secundario. Pero no por comer proteína de forma natural. Eso no existió. Y es más, los estudios muestran que hasta 6 gramos de proteína por kilo de peso corporal no producen daño renal. Sin embargo, no es lo que te aconsejo, porque vas a transformar mucha glucosa, no tiene sentido. ¿Bien? Si tenés una enfermedad renal previa, ahí tenés que hablar con un profesional que controle tu ingesta proteica. ¿Bien? Por eso a veces pedimos cistatina C como un elemento de investigación de la función renal. ¿Bien? El problema del riñón es la lesión que produce la glicación, proteína, hemoglobina unida a glucosa por arriba de 5,2. Crónicamente hablando, esto es una lesión tanto de riñón, de retina, de lo que quieras. ¿Está bien? ¿La maca tiene antinutrientes? Obviously. La maca tiene antinutrientes. ¿Bien? Sí, lo tiene.
bociógenos, etc. Bueno, cauliflower también, estamos hablando de lo mismo. Tiene estructuras de defensa y tiene condiciones que pueden ser nutricionalmente benéficas para vos. Podemos utilizarla así, siempre y cuando no tengas lesión con él, o tengas problemas tiroides, o tengas lesión intestinal. ¿Qué queso tiene caseína? Todo queso tiene caseína porque todo queso viene de la vaca. La proteína, la leche de vaca es caseína. Y en el queso está más concentrada que en la leche porque vos necesitas 10 litros de leche para hacer 1 kilo de queso. Imagínate lo que vas a tomar de leche. O sea, es mucho más. A ver. Entonces, casi lo único benéfico es que no es que sea benéfico, 100% de la carne, es que es tu alimento esencial. Esencial quiere decir que es lo que te permitió ser un ser humano eficiente para la naturaleza. El alimento esencial del león es la carne. El alimento esencial del panda es el eucalipto. Consumir plantas en formato de té y también estás ingiriendo las lectinas. Claro que sí. Además también tiene el té mucho oxalato. Vos tendrás que ver qué tipo de lesión está presente en tu organismo para ver si puedo tomarme un té esporádicamente. Yo tomo matcha. Estoy consumiendo mi dosis de oxalato de forma consciente ahí. Después no como más oxalato porque no me interesa. Porque tiene un beneficio medicamentoso, la matcha, que me beneficia en la salud. Entonces agarro un poco de eso. Beneficios inclusive teloméricos. A ver, hay otra pregunta sobre el tema. Semillas, zapallo, chía. Estamos hablando de eso específicamente. Previamente activadas. Activadas tenés que tener seguridad científica de que se eliminan su totalidad de las lectinas. No se elimina su totalidad. La eliminación pasa a un 16-17%, según lo que yo he leído. Por eso, tal vez no tanto de esto, porque sigue siendo lo mismo. ¿Qué función sacás de la semilla de calabaza? Y bueno, la semilla de pumpkin tiene mucho beneficio a nivel inclusive de la próstata. Medicamento, de vuelta, no alimento, medicamento. ¿Entienden el concepto, no? Cada vez se lo sigo diciendo y me siguen preguntando lo mismo. Medicamento. Importante. Moringa. La moringa tiene efectos anticáncer y tratamiento de cáncer impresionantes. Medicamento, no alimento. No tiene valor nutricional esencial. ¿Entienden eso? Ok, a ver. ¿Cómo ayudar a un niño que tiene lesión riñón? Que se atienda con un profesional que entienda del tema y yo no le dejaría de dar carne. Al contrario, lo malnutriría si tiene lesión renal. Lo malnutriría. No quiero eso. Tengo que calcularle la ingesta proteica y nada más. Pero no le dejaría de dar carne. Sería una locura. Si tiene un solo riñoncito, con más razón, porque nació con un solo riñón, por lo que sea, no le dejaría de dar carne porque sería malnutrir su especie. No quiero que tenga otras lesiones a futuro. ¿Me siguen? Lo que tengo que hacer es controlar la cantidad de proteína que come por día. El beber agua con sal del Himalaya. No estamos hablando de ese tema. ¿Es factible la agua con sal del Himalaya? Fantástico. Siga con eso. No le hace mal nunca. Es agua con sal. Es ideal para tu organismo. ¿Alimentos fermentados sirven? Siempre y cuando tenga necesidad de ellos porque tengo mucha lesión. ¿Bien? ¿Hay evidencia? Sí, claro. El kéfir de leche de caseína 2 fundamentalmente, el yogur, el kimchi, pasa a ser un alimento que mejora mi intestino. Fantástico. ¿Quién es? En que tiene el intestino lesionado por comer lo que no debería. ¿Me siguen? Si yo mejoro mi intestino, tiene menos importancia. Lo puedo comer, pero no tiene esa crucialidad que tienen ciertas personas que están bastante complicadas. Digo, entonces, ¿los carbos más nobles serían los tubérculos? Sí, lo son. Lo son. El tema es que hay que sacarle el potencial glucídico agresivo. Que sea un pico de glucosa y que además, escuchen esto, sea consumido a la noche. La noche tiene su ritmo circadiano, claro, en nuestra biología, que es la resistencia a la insulina fisiológica. Todos, vos, yo, tu mamá, tiene resistencia a la insulina fisiológica a la noche. Tenemos menos capacidad con el azúcar porque la luz bajó del día. Entonces, si a esto le agrego una resistencia a la insulina patológica, sobrepeso, inflamación, es una bomba de tiempo a la noche comer carbohidratos por más bueno que sea. ¿Me siguen? Por ende, hay que priorizar ese carbohidrato en momentos donde el músculo sea eficiente. ¿Cuándo el músculo es eficiente? Cuando se deteriora su glucógeno muscular, cuando lo usé. El ejercicio me permite consumir ese carbohidrato dirigido a la glucógeno-sintasis y formar glucógeno muscular. Me parece, es muy inteligente comerlo así. Fuera de eso, es un decorado que tal vez no te haga tanto bien. ¿Bien?
¿Siempre será beneficiosa cocinarla de la manera más sencilla? Por ejemplo, la plancha. Sí, pero si vos consumís de un alimento, de un animal sano, que tenés idea de dónde viene su procedencia o por lo menos estás interesado en que ese alimento viene bien como calidad, es preferible que no esté tan cocida la carne porque van perdiendo tanto vitaminas volátiles al calor como se va dañando las proteínas que te pueden servir. Por eso no es tan fuerte. Esto lo aprendí en Estados Unidos, que la gente la come la carne cruda. El tema es que la queman por arriba, la queman por abajo y te la cruda en el medio. Bueno, por favor no me la quemes, déjame la media crudita, pero no me la quemes. Por favor, no me la zancoches así. Pero bueno, suelen comer la carne así. La quema y el dentro está crudo, pero no quiero quemada, tengo que sacarle todo lo quemado y después comerla adentro. Bueno, si la carne es de buena calidad, obviamente la mayoría de gente está recibiendo en sociedad carne de buena calidad. Lo malo sería comer, por ejemplo, en la naturaleza sin tener previsión. Por ejemplo, un cerdo, no tendría idea si tendría buena calidad. Estoy haciendo varios libros. Estoy haciendo un ebook y tengo otro que está en terminar. Ya debe estar por terminar. Tenemos que hablar con mi colega. Entreno de noche. ¿Mejor comer el carbohidrato antes para cargar? No, porque no te hace falta. Ahí te convendría comer ese carbohidrato con proceso de frío después de entrenar, pero que no entrenes muy tarde. Bien, tiene que haber por lo menos 3 horas de digestión de ese carbohidrato a músculo. Papa, arroz. Arroz es uno de los alimentos que tiene semilla, que tiene lectina. ¿Y qué consumo con el arroz como alimento esencial? Carbohidrato, que no es esencial. Algunos aminoácidos sí, pero que no son completos. Entonces no es un gran alimento el arroz. Me puede servir para darme calorías en la etapa en la cual soy demasiado los chinos y no tenemos que comer, pero no es un alimento esencial. Carece de todo eso. La palta tiene bastante oxalato, tiene omega 9, esto es bastante bueno, podría utilizarlo siempre y cuando no tenga problemas con los oxalatos, no tenga demasiado cúmulo de oxalatos en el cuerpo. Me duele todo el cuerpo, me duele las articulaciones, me duele la rodilla, tengo problemas de riñón, pues no comas más oxalatos. A ver, una pregunta sobre esto. El rugby se entrena de noche. Es algo que no es algo que yo te pueda cambiar. Un plato saludable, por favor, carne. Billo. Carne, órganos y comer hasta saciar. Saciar es, si como con el tiempo debido, va a ser mi dosis específica. Bien, hoy al mediodía come carne. Come órganos, come vísceras. Y date un buen agua panzada. Y te das cuenta que no tenés hambre toda la tarde, no estás picoteando porquerías, comiendo galletitas. Te va a obligar a tener un sistema digestivo en descanso, no te puedes mover con demasiada facilidad, el león come y duerme, nutriste con todos los nutrientes esenciales, todos, tanto si comiste órganos, fantástico, fantástico. No te metiste una dosis de carbohidrato enorme, no metiste lectinas, no metiste gliadinas, no metiste nada de eso. Bueno, alimento. Sardinas, fantástico, fantástico. Para la noche es un extremadamente buen alimento. Sí, sardinas es muy bueno. No tienen metales, muy chiquito, vive poco y además tiene mucho omega 3, mucho, es una dosis enorme cada 100 gramos de omega 3, es altísimo. ¿Qué desayuno? Carne. ¿Qué desayuno? Carne. Mis pacientes están viendo esto. Plan de alimentación, carne a la mañana. ¿Qué desayuno? Carne. No lo pueden creer, les cuesta. ¿Comer cerdo todos los días es malo? Es una proteína bastante más, un alimento bastante más pobre que la carne. Bien, puedes no llegar a complementarte en todo. Si estamos hablando de lo esencial completo, no te diría que comas cerdo todos los días. Es más, hasta te va a faltar hierro, porque inclusive carece del hierro hemo, sí, que en realidad la carne está más abundante. ¿Hay video de oxalato? Sí, lo hay. Bien, ¿algo más? Sardina en lata. Y la sardina en lata ya tiene otro proceso, que ya viene con la lata, el plástico adentro de la lata, que ya no es tan bueno. Sí es un alimento bueno, pero en la lata no lo es. ¿Qué pasa con otros alimentos en lata? ¿Bien? ¿Ok? ¿Alguna pregunta más? Pescado, bonito, mero, brótola, lenguado, corvina, pollo de mar, arenque, sardinas, caballa. Fantástico. Son pescados de vida media corta, con mucha eficacia en tu salud. Hay que acostumbrarse nada más. Jamón crudo. Sin gluten, sal,
que sea lo menos, digamos, industrializado posible, sí. ¿Bien? Además, hoy estoy aprendiendo a hacer jamón inclusive en casa. Me enseñó una de mis pacientes. ¿Manteca clarificada? Sí. Es una buena grasa. Es una buena grasa. La manteca clarificada es una muy buena grasa, inclusive para aumentar lo que se llama ácido butírico, que es lo que necesita tu colonocito para crecer tróficamente. Tróficamente crecimiento. Entonces, el ácido butírico, la manteca ghee sería lo que estás buscando lograr con la fibra para que tus células produzcan esto. Acá ya le estás dando esa fuente. Muy buena opción, muy buena opción. A ver, una pregunta más. La carne del súper, que no sé de dónde viene, Claro, la carne del súper posiblemente sea alimento terminado a alimento de soja, o la mayoría viene entre mitad y mitad, pasto y soja. Posiblemente tenga no un buen perfil de ácidos grasos. ¿Bien? De ácidos grasos. Y posiblemente no te diga que le comas la grasa externa, porque no es tan buena. ¿Bien? Morcilla, sí, siempre y cuando sea sin gluten, de cerdo, posiblemente, pero sin agregados químicos o tóxicos. Panceta también es un buen alimento, pero carece de toda la estructura nutricional que tiene la carne. O sea, ¿puedo agregarlo? Sí, claramente que sí. Carnívoro, siempre... no entendí bien. Si un adulto come 3 veces por día, ¿los niños pueden comer también así? Sí. Sí, pero el tema es que si el niño, por ejemplo, come a la mañana cereales, al mediodía lo primero que le diste fue el arroz y el puré y le pusiste un poquito de carne, ese niño va a tener hambre porque está malnutrido. Ya en esas 2 comidas ya está malnutrido porque lo mínimo que comió fue carne, ese es el 20% y el 80% fue cereales o plantas o tubérculos. No tiene nutrición, tiene carencia nutricional. Entonces no le pidas que piense, no le pidas que crezca, no le pidas que tenga un comportamiento, digamos, saludable. No le pidas porque va a tener hambre y va a comer lo que más le va a gustar porque él piensa en su momento, no piensa a futuro. Va a comer azúcar y te va a pedir azúcar. Ok, buen día. Bueno, listo. Bueno, gente, espero que les haya servido. Tomen nota, pónganse a trabajar en esto. Creo que les he sido bastante claro, pero bueno, puedo tener errores de entendimiento, no me entienden algunas cosas, son cosas raras para la mayoría, pero quédense a grosso modo con la idea. Creo que les va a servir la idea y ustedes hagan sus propias comprobaciones, ¿ven? En su alimentación y en su salud. Y después vayan viendo sus estudios de sangre. La semana puse 5 parámetros bioquímicos de longevidad. Mírenlos, complementenlos con una alimentación esencialmente especial para ustedes. ¿Ok? Un abrazo grande y nos vemos la semana que viene.